Amén, amén. Buenos días, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Un privilegio el poder compartir con ustedes esta oportunidad. Sabemos que este servicio es un tanto diferente y realmente me gozo en lo que va a suceder. Conozco a Yannick y a Diana por muchos años y el cariño que hay entre nosotros nunca ha mermado ni por el tiempo ni por la distancia, porque aunque no nos vemos mucho y no conversamos tanto como quisiéramos, siempre el afecto verdadero permanece, porque el amor permanece para siempre. Y esta es una oportunidad especial porque voy a hablarle a Yannick y voy a hablarle a ustedes, porque realmente queremos hacer de este servicio un servicio de entendimiento de aquello que significa poder entrar al ministerio. Y mientras cantábamos Sublime Gracia, realmente el Señor puso una emoción particular en mi corazón, porque uno se pone a pensar y recuerda su propia ordenación. Y el momento inicial donde uno entra al ministerio y entra lleno de fuerza, se cree el próximo Papa evangélico, cree que va a conquistar al mundo, ¿no? Que va a hacer lo inimaginable, y finalmente uno reconoce que es un vaso de barro, que uno simplemente está por gracia puesto en las manos del Señor. Como lo decía el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el Señor mostrando su gracia en medio de nosotros de una manera particular. Y yo recuerdo la primera reunión pastoral a la que yo asistí. Había sido convocado para ser pastor, tenía 24 años y estaba en una mesa pastoral bastante grande, habían 10 pastores. Y ahora yo pensaba que por muchos años yo siempre fui el menor. Yo no sé en qué momento me convertí en el mayor, pero por muchos años siempre él era el menor, hasta que me convertí en el mayor. Pero yo recuerdo que el pastor principal en ese momento me dio la bienvenida en la mesa y me dijo: Pepe, te doy la bienvenida, ¿no?, al cuerpo pastoral, y ahora solamente te voy a pedir que te calles y aprendas. Y yo creo que fue un excelente consejo, porque yo creía que tenía muchas cosas que decir, pero en realidad primero tenía mucho que escuchar. Y yo creo que por ahí entonces radica, y estos 35 años después, que se pasan como un soplo, ¿no?, en el Señor nos va mostrando cuán importante ha sido escuchar, más que hablar. Y aunque nosotros se nos considera por habladores, los predicadores, los sermoneadores, en realidad yo creo que el ministerio ha sido más escuchar y más ver la obra de Dios en silencio, viendo cómo el Señor se glorifica más allá de nosotros. Y cuando a veces pensamos que nos vamos a llevar la gloria, nos damos cuenta muy en lo íntimo que no se trata de nosotros, sino que se trata del Señor. Y esa es la realidad. Y hoy día tienen ahí el título del sermón, poniéndole los 2 puntos sobre las íes del cristiano. Y yo quisiera recalcar ahora, y quiero dejar esto como una ayuda a memoria para ustedes, porque la palabra cristiano tiene 2 is, ¿verdad? Entonces yo quiero resaltar estas 2 is basándome en algo que el apóstol Pablo menciona en 2 de sus cartas. Son solamente 2 palabras las que yo voy a estar tratando con ustedes en esta mañana y que tienen que ver justamente con el llamado al ministerio. Como ustedes escucharon, yo soy editor de libros y yo tengo una función particular. Yo soy editor de contenido. Un editor de contenido es aquella persona que se encarga de probar el argumento del autor, tratar de guiar al autor para que su argumento, su idea, su sueño, aquella cosa que tiene en la cabeza tenga sentido. Y siempre mi mayor preocupación, y estoy adiestrado en estos años a tratar de encontrar los motivos por los que un autor escribe. Siempre el autor dice: quiero hablar de esto, y la pregunta siguiente es: ¿por qué quieres hablar de eso? ¿Por qué crees que es importante?
¿Por qué crees que esto nace en tu corazón? ¿Por qué crees que tú debes decirlo? ¿No? O sea, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Y eso me ha llevado también a hacerme las mismas preguntas con la Escritura. ¿Cuál ha sido el motivo del Señor al tratar de plantear determinados temas? Al ubicar en un lugar preeminente determinadas palabras. ¿Cuál es el orden de Dios en sus argumentos para poder enseñarnos de una u otra manera? Y por eso es que en Primera de Timoteo, el capítulo 3, si por favor me acompañan abriendo sus Biblias, en Primera de Timoteo, el capítulo 3, nosotros nos encontramos justamente con el apóstol Pablo instruyendo a su discípulo Timoteo, mientras está supervisando la iglesia de Éfeso, con respecto al nombramiento de ancianos, que es una palabra que es sinónima al pastor o al líder de una iglesia. Y como el día de ayer nosotros veíamos que yo me hacía la pregunta, ¿cuál sería para Salomón el primer proverbio? El primer proverbio con el que va a marcar su enseñanza. Entonces yo me hago la misma pregunta, si el apóstol Pablo va a determinar las características de un siervo que anhela el ministerio, ¿cuál sería la primera palabra que él escoja? ¿Cuál sería la primera palabra que para él es tan importante, que viene a ser la columna fundamental a través de la cual empieza a plantear aquellas características que deben formar parte de un ministro? Y entonces nosotros nos encontramos a partir del verso 1 de Primera de Timoteo, el capítulo 3, que dice: palabra fiel es esta. Y a mí me encanta esta introducción, palabra fiel es esta. El apóstol Pablo antecede a lo que va a decir y prepara a Timoteo y le dice: lo que te voy a decir es importante, lo que te voy a decir es fidedigno, lo que te voy a decir en este momento es verdad, lo que te voy a decir en este momento tienes que considerarlo con mucho cuidado. Y le dice: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, que es otro sinónimo de anciano o de pastor, buena obra desea hacer. O sea, el anhelo de entrar al ministerio es un anhelo sincero, es un anhelo que debe ser reconocido. Sin embargo, hay algunas características que este futuro ministro debe tener. Y dice en el verso 2, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Esa es la primera palabra que el apóstol Pablo usa. Y como estoy adiestrado para ser editor, yo me hago 1000 preguntas con respecto a la razón para que el apóstol Pablo utilice esta primera palabra, irreprochable. Al principio me puede dar cierto temor porque es una palabra sumamente fuerte, contundente. O sea, si estás buscando un ministro, lo primero que tienes que encontrar en él es que sea irreprochable. Mantengámonos con esta idea allí y vayamos a Tito, al capítulo 1. Y en Tito, el capítulo 1, recuerden que Timoteo y Tito han sido enviados a 2 iglesias, Timoteo a Éfeso, Tito a Creta, con las mismas funciones y con las mismas responsabilidades de organizar la iglesia, de educar la iglesia, de limpiar la iglesia, y Tito recibe ese mismo encargo. Y dice en el verso 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Y ahí está la segunda I. La primera es irreprochable en Timoteo y la segunda es irreprensible.
Ahora, permítanme hacer algunas salvedades con respecto a estas palabras. Lo primero que quiero dejar en claro, hermanos, es que estas dos palabras son palabras fundamentales para todo cristiano. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que estas dos palabras solo son responsabilidad de aquellos que anhelan el ministerio. Sin embargo, el apóstol Pablo está mencionando y le está diciendo, ve a buscar entre la iglesia aquellos hombres que anhelen el ministerio, y estas son las dos características que deben tener. Tienen que ser irreprochables y tienen que ser irreprensibles. Por lo tanto, no se habla de características especiales, sino de características que tienen que estar entre los miembros de la iglesia. Son características que deben formar parte de la realidad, de la vida, de la instrucción de la iglesia. Nuestra responsabilidad es crear hombres y mujeres que sean irreprensibles e irreprochables. Ese es lo primero. No se habla de características distintivas, especiales, de superhombres, sino características naturales que el apóstol Pablo le dice, si esa persona la anhela, busca que tenga estas características. Lo segundo que nosotros debemos reconocer es que estas características no son diplomas, o sea, no son características que me he ganado y que las obtengo para el resto de mi vida. Yo no soy irreprochable una vez y de ahí para siempre me quedé irreprochable. No es que yo una vez me gané el título de irreprensible y lo tengo colgado en mi oficina para que todo el mundo vea que yo soy irreprensible. El diploma de ordenación de Yannick no dice Yannick López irreprochable e irreprensible por el resto de su vida. De ninguna manera estamos hablando de características estáticas en la vida de ningún creyente. Estamos hablando de características del carácter con las que debemos trabajar todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. De tal manera que cada vez que yo me diga cristiano, acuérdate de las dos I's del llamado de Dios: irreprochable e irreprensible. Y yo quiero decirte a ti, Yannick, para que lo recuerdes enfáticamente, que ministerio también tiene dos I's y que incluyen la irreprochabilidad y la irreprensibilidad. Pero yo quiero decírtelo de una manera aún más específica. No digamos ministerio, sino digamos ministerio. De tal manera que es en la izquierda y en la derecha, como quien lo escucha de quien te está hablando, ¿no es cierto?, en estéreo, irreprochable e irreprensible. Ahora, quizás estas palabras ya para nosotros nos suenan demasiado grandes, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo las está usando en primer lugar porque vienen a ser como dos instrumentos fundamentales para mantener nuestras vidas limpias. Son dos instrumentos que el Señor nos entrega en nuestra vida para que nosotros podamos caminar verdaderamente en orden. Es cierto que adquirir y hacer crecer el carácter pastoral y el carácter cristiano es responsabilidad de todos los creyentes. Todos nosotros estamos llamados a hacer crecer nuestro carácter. Y entendemos el carácter como el conjunto de cualidades morales y espirituales que son adquiridas por un cristiano, y en este caso por un futuro ministro, que hace que se distinga por su modo de ser u obrar a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra intención. Sin embargo, nosotros debemos entender que cuando hablamos de un ministro o hablamos de un cristiano, nunca hablaremos de un ministro o un cristiano como gente sin problemas. Uno de nuestros grandes errores es tratar de no ver, ¿no es cierto?, en este ministro la realidad de sus propias vidas. Sin embargo, el apóstol Juan dice con absoluta propiedad: si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso.
Y para eso está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y para eso está el Espíritu Santo que nos guía de manera permanente a toda la verdad. De tal forma que esta I no es una I de impecable, sino que se trata de dos instrumentos que vienen de Dios que nos ayudan a poder caminar con el Señor de una manera ordenada, de una manera que permita que glorifiquemos a Dios por el resto de nuestra vida. Esta es una carrera de largo trecho, es una carrera que involucra el resto de nuestras vidas, de tal manera que yo tengo que caminar en un proceso de orden y de transformación, en un proceso de búsqueda de seguridad en el Señor. Un autor dice con respecto a estas características, lo que debemos recordar es que si aún las credenciales te dejan en la puerta principal, el carácter es lo que te permite permanecer dentro. Las credenciales impresionan la mente y apelan al ego de la congregación. El carácter, bueno o malo, impacta la vida y el legado permanente de la iglesia. Entonces, permítanme brevemente, ahora sí puse el reloj, brevemente, Yannick, yo quiero hablarte a ti y que escuche el resto de la congregación acerca de estas dos características. En primer lugar, la palabra irreprochable que el apóstol Pablo usa en Primera de Timoteo capítulo 3. Esta palabra habla de que nadie te tome con fuerza. Ese es el original en el griego, que nadie te tome con fuerza. Irreprochable es una persona sin reproche, una persona que no recibe amonestación. Pero lo interesante es que en el original griego habla de alguien que literalmente no puede ser capturado, alguien que no se deja agarrar por la fuerza, alguien que puede escabullirse de las presiones externas. De tal manera que la palabra irreprochable, como ustedes pueden ver, no es una palabra estática, sino que es una palabra activa. No es algo que yo gano, es algo que yo conquisto. De tal manera que si nosotros quisiéramos entender qué realmente significa para el apóstol Pablo esta palabra irreprochable, que en el español nos suena casi estático, casi a un cuadro, casi a un diploma, pero que para el apóstol Pablo es activo, nosotros tenemos que verla no solamente en función de lo que dice en el Nuevo Testamento, en donde se usa muy pocas veces, sino en la medida en que el Pablo la usa una palabra que era conocido en el mundo griego de la época. Por lo tanto, esta palabra que es usada en el Nuevo Testamento también fue usada por autores griegos, en donde ellos se referían que una persona irreprochable es una persona que no está abierta al ataque, no es una persona que deja sus flancos débiles como oportunidad para ser vencido. Es la idea de un hombre que no deja ninguna parte de su cuerpo expuesto a los ataques del adversario. De tal manera que nosotros lo podemos ver, Yannick, como un boxeador. Un boxeador, cuando se enfrenta a su contrincante, tiene dos intenciones. La primera intención es encontrar los flancos débiles de su contrincante y la segunda es protegerse él mismo de sus flancos débiles. Por eso es que vemos al boxeador que siempre está cubriéndose la cara y siempre está cubriéndose el hígado, porque un knockout, ¿no es cierto?, un golpe en la quijada lo tira al suelo. ¿Qué significa entonces ser irreprochable? Ser irreprochable es que tú no permitas que tus flancos débiles sean expuestos. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros
tenemos áreas débiles en nuestra vida. Todos nosotros estamos llamados a reconocer nuestras áreas débiles y a luchar contra ellas de la mejor manera posible. Por lo tanto, la irreprochabilidad tiene que ver con esa batalla permanente en donde tú te mantienes en esa lucha constante, en donde vamos a evitar que esas áreas débiles no permitan que sean expuestas de tal manera que el enemigo se aproveche de ellas y nos haga caer. Esa es tu responsabilidad. Ese es el reconocimiento de todos nosotros los que somos ministros, de saber que no somos impecables y que tampoco tenemos la fuerza de un superhombre, sino que reconocemos delante de Dios nuestra condición, pero al mismo tiempo estamos abiertos a tener cuidado de aquellas cosas que nos podrían hacer caer. Pero al igual que en la lucha, el boxeador no pelea solo. El boxeador tiene su equipo en la esquina. Y de esa misma manera es importante que tú no pelees la batalla solo, que tú reconozcas que hay otras personas que pueden acompañarte y que te han acompañado durante la vida de tal manera que saben cuáles son tus áreas débiles y te ayudan y te entrenan para evitar que esas áreas débiles te hagan caer. De tal forma que no se trata de una batalla en solitario, sino que se trata de una batalla delante del Señor, quien nos fortalece. Se trata de una batalla en donde yo mismo reconozco aquello que debo presentar delante de Dios cada día, y se trata de una batalla en donde reconozco que no estoy solo, sino que tengo personas a las cuales rendir cuentas y con las cuales caminar a mi lado, para que esas debilidades puedan ser trabajadas y al mismo tiempo puedan ser fortalecidas. Pero ustedes pueden ver que cuando entonces estamos hablando de alguien irreprochable, estamos hablando de alguien que está luchando, de alguien que se está esforzando, de alguien que quiere ir mejorando en su vida. De tal manera que a nosotros nos toca reconocer, Yannick, que hay dos grandes peligros a los cuales nosotros nos enfrentamos en la vida ministerial. El primer peligro en el cual nosotros podemos caer es en aislarnos. Cuando el pastor se aísla, está listo para caer. Tenemos que evitar aislarnos, tenemos que evitar mostrar una imagen que en realidad no tenemos. Tenemos que mostrarnos tal como somos. Tenemos que pedir la oración de la congregación como la pide cualquier otra persona en medio de sus necesidades. Tenemos que aprender a reconocer que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero en el que el Señor muestra su gracia. El primero en que el Señor muestra su misericordia. El primero que se pone a los pies de Jesucristo suplicando el perdón de los pecados y el derramamiento de su sangre para poder caminar en gracia delante de Él. Pero existe un segundo gran problema para los pastores. No es solamente que los pastores se aíslen, sino que la congregación aísle a su pastor. Muchas veces las ovejas reconocen a veces las dificultades del pastor, pero las conversan solo entre ellos, pero no lo conversan con el pastor. Y no hay nada más triste que ver una congregación que ha aislado a su pastor. Es triste ver a un pastor que se aísla, pero es aún más triste ver a una iglesia que ha dejado solo a su pastor en la propia realidad de sus debilidades, porque estamos llamados a juntos crecer en el Señor. Y esa es nuestra responsabilidad. De tal manera, Yannick, que irreprochable es tu lucha diaria. Es como un round cada día, en donde suena la campana a las 6:30 de la mañana y tú sales triunfante, ¿no es cierto?, cuidándote los flancos, hasta que a las 10 de la noche, cuando vas a la cama, ¡ping!, suena la campana y puedes decir, round 1, lo pasé, hoy día lo pasé, mañana será otro día. Pero cada día estar atento, ten cuidado de ti mismo.
Ese es el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Y toda la Escritura es esa gran demostración del cuidado que nosotros debemos tener de nosotros mismos. La segunda palabra es la palabra que aparece en Tito y que también es una palabra sumamente fuerte, ¿no? Y que nos llama a consideración. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Y esta palabra irreprensible podría sonarnos casi sinónima a irreprochable, ¿verdad? Pero irreprochable es aquella persona que no deja vulnerables sus flancos débiles. Sin embargo, la persona irreprensible es una persona que no admite acusación en su contra. Una persona que no admite acusación en su contra, o una persona a la cual no se le puede levantar cargos. El apóstol Pablo toma este término y no lo inventa, sino que este término lo toma de los juicios y tiene que ver con el hecho de la presentación de cargos en la corte en la que una persona es acusada. De tal manera que de lo que está hablando aquí tiene que ver con el hecho de poder tener algo, una acusación que se pueda levantar en contra del ministro. Sin embargo, la Escritura dice que el ministro tiene que ser irreprensible. Ahora yo me pregunto, ¿es que acaso nosotros podemos ser irreprensibles de facto? ¿Irreprensibles de hecho? ¿Irreprensibles para siempre? ¿Me van a salir alas en la espalda de tal manera que cada vez que hay un obstáculo yo me elevo por el aire y paso por encima de las dificultades? Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque vivimos entre pecadores, porque somos pecadores, porque tendemos a hacernos daño, porque a veces decimos cosas que no queremos decir, porque a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo al decir que un ministro tiene que ser irreprensible? ¿Está acaso levantando una circunstancia que es imposible de atravesar? ¿No hay nadie que pueda cruzar esa línea? No, nuevamente se trata de algo que tiene que ser una característica activa en nuestra vida. Déjame decirte algo, Yannick. Es muy importante durante tu vida ministerial que tú no permitas nunca que hayan expedientes abiertos en tu contra. Ser irreprensible es impedir en nuestra vida que se mantengan expedientes abiertos en nuestra contra. Es posible, Yannick, que en algún momento la hermana Martita estaba parada en la puerta de la iglesia y tú estabas pensando que tenías que hablar con el hermano Marcos, porque el hermano Marcos tenía un problema y la hermana Martita te está esperando, y en eso tú pasaste de largo y la hermana Martita se ofendió. ¿Han visto el pastor Yannick? Ni me saludó. Pastor Yannick es un sobrado arrogante que pasa de largo y no cuida de sus ovejas. Y probablemente la hermana Martita se lo cuenta a la hermana Sofía. Y la hermana Sofía se lo cuenta a su esposo, ¿no? Y su esposo te lo cuenta a ti. Eso va a suceder todos los días. Pero hermano, si hay algo que te dice un pastor con 35 años en el ministerio y 800 cicatrices en la espalda, es que nunca dejes un expediente abierto. Ser irreprensible es trabajar tus propios expedientes. Si yo he visto caer pastores en mi vida, en muchos países, tristemente a lo largo de mi vida, ha sido porque no han sabido cerrar sus expedientes, porque no han sabido solucionar las dificultades que se presentaban en la congregación,
Nuevamente tiene que ver con aislamiento. Me aíslo. Yo nunca voy a olvidar con tristeza a un pastor con el que yo trabajaba, y él empezó a tener problemas serios con su propio ministerio y con su propia gente. Yo un día fui y le dije: pastor, esa gente lo ama. Pastor, los problemas que están sucediendo son problemas, todos son problemas que se pueden solucionar. Simplemente hay que conversar. Simplemente hay que dar su brazo a torcer, simplemente hay que hablar y abrir el corazón. Y él me dijo: ellos saben dónde está mi oficina. Él cayó. Porque cuando te dice que seas irreprensible, es que tú tomes la responsabilidad de tus propios casos. Que tú seas responsable de no dejar expedientes abiertos en tu propia vida. Y es tal el nivel de nuestro ministerio, hermanos. Yo siempre cuento que a mí no me gusta ver en la tele ni dramas, ni cosas violentas, ni cosas angustiantes, porque soy pastor. Porque todo el tiempo yo estoy viviendo cosas angustiantes, cosas dolorosas y cosas tristes y dramáticas en la vida de la iglesia. Porque yo sé lo que es sufrir y ver sufrir. Y nuestra labor es tan intensa que es imposible que no hayan situaciones que generen dolor y quebranto, no solamente en la forma en que lo trabajamos, sino que se genere un problema con nosotros, porque las expectativas son tan altas que muchas veces no las cumplimos. Y por lo tanto es importante que nosotros no mantengamos expedientes abiertos. Ni con la hermana Martita, ni con el hermano Marcos, ni con ninguna situación particular, nada que permita decir que alguien puede levantar cargos en mi contra. No hay nada más triste que yo haya visto en pastores a lo largo de mi vida, es pastores buenos, buenos predicadores, buenos maestros, buenos consejeros, pero incapaces de ser irreprensibles, porque no saben solucionar los problemas y no saben ellos poner en orden los casos que se levantan en su contra. Cuán importante es que nosotros nos mantengamos con los flancos de nuestra debilidad cuidados, pero al mismo tiempo, cuando se levanta un expediente, que nosotros podamos cerrarlo. Ese es el gran problema cuando nosotros vemos caer pastores. ¿Saben qué sucede cuando cae un pastor? Que cuando ya se sabe todo lo que está pasando, son tantos expedientes que ya no hay forma de solucionarlo. La única solución es que te vayas. ¿Pero por qué te vas? Porque no te diste el tiempo para no permitir que hayan expedientes abiertos en tu contra. Y abrir expedientes en tu contra no es solamente una situación legal, sino es una situación de dolor con la congregación, porque si hay expedientes abiertos en tu contra, tus palabras van a ser cuestionadas. Tu testimonio, tu reputación va a estar en juego. ¿No vamos a pecar? Por supuesto que sí. ¿En algún momento voy a decir una palabra de más a una persona? Por supuesto que sí. Soy humano. En algún momento voy a tomar una decisión que le va a causar, ¿no es cierto?, un dolor a alguna persona dentro de la congregación. Por supuesto que sí. En algún momento voy a decir una palabra de más. Por supuesto que sí. En algún momento voy a tomar una decisión equivocada que no sea sabia. Por supuesto que sí. Pero no dejes el expediente abierto. No digas simplemente, esto ya pasó, next. No hagas lo que hacen muchos pastores que yo veo con mucho dolor. Cada 2 años cambian a todo su liderazgo, porque acabaron con el liderazgo y empiezan con gente nueva. Y se va acumulando en la congregación, en los asientos de atrás, van quedando todos los heridos de los expedientes no resueltos. Y en la medida que ese pastor exitoso va llenándose de gente nueva,
No, va ganando la aprobación de los nuevos, pero va generando esa desaprobación atrás. Tarde o temprano, eso revienta y se acaba el ministerio. Entonces, simplemente recuerda estas dos sí. Cuida tus flancos débiles. Mantente atento a aquello que es tu propia debilidad. Yo siempre digo que a veces nosotros quisiéramos que la gama de nuestros pecados sea como el abecedario, pero no es verdad. Todos nosotros tenemos ciertos grados de debilidades en medio de nuestra naturaleza pecaminosa. Y para todos nosotros es evidente cuáles son nuestros motivos para flaquear y para caer. Pero podemos cuidarlos. Podemos descansar en el Señor. Podemos pedir ayuda a otros. Podemos caminar de tal manera que aún en medio de mis debilidades el poder de Dios se perfeccione durante todos los días de mi vida. Y lo segundo es procura tener una vida sin expedientes abiertos. En todo lo que dependa de ti, procura tener paz con todos. En todo lo que dependa de ti, procura pedir perdón. En todo lo que dependa de ti, ama con todo el corazón. Y en todo lo que dependa de ti, muestra a Cristo a través del Cristo que lo hizo todo por ti. De tal forma que podamos ver un ministerio fructífero, largo, bendecido, pero no solamente por las metas alcanzadas, sino porque se trata de un trayecto bonito, de un trayecto hermoso, donde nosotros vamos nutriéndonos del amor de muchos y donde nosotros vamos reconociendo que somos vasijas de barro, en donde el Señor deposita su gloria y donde el Señor, más allá de nosotros, nos bendice porque así lo espera Él. Así que, hermanos, este mismo consejo también es para ustedes. Como decíamos ayer, los pastores tendríamos mucho menos trabajo si es que los cristianos entendieran que deben cuidarse ellos mismos de sus flancos débiles y que no deberían dejar expedientes abiertos. Si hay algo que ocupa mucho de nuestro tiempo en consejería, es ver las heridas en los flancos débiles de nuestros miembros, porque no se las cuidaron. Y nuestro trabajo como jueces es estar atendiendo miles de expedientes abiertos que no se resolvieron a tiempo y que ahora ya son una gran crisis que requiere de todo nuestro trabajo. De tal manera que si este consejo está en las manos del Señor, si este consejo el Señor lo ha puesto aquí, es porque lo podemos hacer en el poder de su fuerza. Porque el Señor nos da las herramientas para que en medio de este pueblo pequeño nosotros podamos descubrir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que podamos ser un pueblo que se goce en el Señor, un pueblo que camine con Él, no un pueblo en donde no hayan problemas y dificultades, sino un pueblo que sepa resolver sus problemas y sus dificultades. Allí es cuando nosotros maduramos, cuando aprendemos a resolver nuestros problemas y nuestras dificultades, cuando aprendemos a caminar con el Señor y aprendemos a descubrir lo que Él espera de nosotros. Así que, Yannick, acuérdate del mini estéreo. Siempre ten cuidado cada día de ser irreprochable y de ser irreprensible. Y que el Señor te conceda un largo, hermoso y fructífero ministerio para la gloria de Dios y para la bendición de muchos. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación. Gracias, Señor, por la sabiduría con la que tú nos instruyes, a veces con términos en los que no reflexionamos tan a menudo como debiéramos. Pero es en el nombre de Jesús que te pedimos, Señor, que tú nos concedas la posibilidad de vivir vidas cristianas que glorifiquen tu nombre por largos años. Un caminar sencillo delante de tu presencia, Señor, siempre reconociendo, Señor, que necesitamos de ti,
que hay áreas en nuestra vida que mientras estemos en este mundo, Señor, siempre requerirán de una mayor atención de nuestra parte. Pero ayúdanos, Señor, a actuar con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a mirar con atención en nuestra vida y descubrir nuestros flancos débiles, Señor, y cuidarlos, apartarlos de la visión del enemigo. Señor, rendir cuentas a otros hermanos, caminar contigo. Señor, no aislarnos. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que tú también nos llamas a ser irreprensibles, y simplemente irreprensibles en el sentido de no dejar expedientes abiertos, Señor, en nuestra contra. Que nosotros busquemos, Señor, cada día de nuestra vida el poder caminar contigo y poder reconocer, Señor, que aunque podemos hacernos daño, lo cierto es, Señor, que tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo para alcanzar el perdón, porque si hemos sido perdonados de una manera abundante, ¿cómo no pediremos perdón de manera abundante? Si hemos sido perdonados de una manera abundante, ¿cómo no perdonaremos de una manera abundante? Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de Yannick, por Diana, rogándote, Señor, por un ministerio fructífero, un ministerio, Señor, que honre y glorifique tu nombre, un ministerio, Señor, que traiga bendición a muchos y un ministerio que simplemente, Señor, camine de la mano contigo. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.